Imagina despertar un día y darte cuenta de que el mundo que te rodea se ha vuelto más ruidoso y, sin embargo, extrañamente más vacío. No vacío de personas, ni de información, ni de opiniones. Esas están por todas partes, inundando tu teléfono, tus conversaciones, tus redes sociales. Todos parecen tener algo que decir. Todos parecen estar seguros de todo. Pero algo sutil ha desaparecido. Algo que una vez separó la sabiduría del ruido. Imagina desplazarte por discusiones interminables donde nadie está realmente escuchando. Las opiniones chocan como olas contra las rocas, cada una más fuerte que la anterior, pero ninguna mueve realmente la marea. La gente repite consignas en lugar de ideas. Comparten conclusiones sin cuestionar jamás el camino que los llevó allí. Y lo extraño, la mayoría de las personas ni siquiera lo nota. Ahora imagina entrar en una sala llena de cientos de personas discutiendo un tema importante: política, moral, ciencia, el futuro de la humanidad. Esperarías desacuerdo, debate, curiosidad. Pero en su lugar sucede algo inquietante. Todos parecen llegar con sus conclusiones ya fijas. Las preguntas ya no son invitaciones a explorar la verdad, son armas usadas para defender creencias. El desacuerdo no se trata como una oportunidad para pensar más profundo, se convierte en una amenaza. Y lentamente, sin que nadie lo anuncie, comienza a surgir algo peligroso. Un mundo donde pensar es reemplazado por reaccionar, donde comprender es reemplazado por pertenecer, donde la meta ya no es la verdad, sino la aprobación. ¿Cómo ocurrió esto? Los seres humanos nunca han tenido tanto acceso al conocimiento. Bibliotecas enteras viven en nuestros bolsillos. Las ideas más grandes de filósofos, científicos y pensadores de miles de años están disponibles en segundos. Entonces, ¿por qué parece que pensar se está volviendo más raro? ¿Por qué las conversaciones complejas colapsan en enfrentamientos tribales a gritos? ¿Por qué la gente elige cada vez más creencias cómodas en lugar de verdades incómodas? Y quizás la pregunta más perturbadora de todas: ¿qué pasaría si la desaparición del pensamiento crítico no fuera un accidente? ¿Qué pasaría si fuera el resultado natural de fuerzas que silentemente moldean cómo vemos el mundo, cómo formamos opiniones e incluso cómo nos definimos a nosotros mismos? Porque la verdad es mucho más inquietante que la simple ignorancia. Esto no trata únicamente de inteligencia, se trata de algo más profundo, algo psicológico, algo cultural, algo que una vez que se instala, comienza a propagarse silentemente, convirtiendo a grupos de individuos inteligentes en algo mucho más peligroso que la simple estupidez. Una mente colectiva que deja de cuestionar, una sociedad que deja de pensar. Y la parte aterradora es esta: cuando el pensamiento crítico desaparece, la gente rara vez nota que se va. Simplemente se siente más segura que nunca. Pero para entender cómo ocurre esta transformación silenciosa, primero debes enfrentar las fuerzas ocultas dentro de la mente humana. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Para entender por qué el pensamiento crítico está desapareciendo, primero debes enfrentar una verdad incómoda sobre la mente humana. Los seres humanos no están naturalmente programados para buscar la verdad. Están programados para buscar comodidad. Durante miles de años, la supervivencia dependía menos de estar en lo correcto y más de pertenecer. Cuestionar demasiado las creencias de tu tribu podía significar el exilio, y el exilio, en entornos antiguos, a menudo significaba la muerte. Así que el cerebro se adaptó. En lugar de recompensar a quienes piensan diferente, silenciosamente recompensa a quienes piensan juntos. Este instinto antiguo nunca desapareció, simplemente evolucionó hacia algo más sutil. Hoy, la tribu ya no es solo un pequeño pueblo o un grupo de cazadores.
La tribu se ha vuelto ideológica, digital, cultural. Existen identidades políticas, comunidades en línea, movimientos sociales y sistemas de creencias. Y una vez que perteneces a una tribu, algo fascinante comienza a suceder dentro de tu mente. Tu cerebro deja de preguntar, ¿esto es verdad? En su lugar, comienza a hacer una pregunta mucho más peligrosa. ¿Esto se alinea con mi grupo? El famoso psicólogo Carl Jung advirtió sobre este fenómeno cuando describió el aterrador poder de la psique colectiva. Cuando los individuos se fusionan en una identidad de grupo, su capacidad personal de reflexión a menudo se disuelve. El grupo comienza a pensar por ellos. Y la historia ha mostrado cuán peligroso puede ser eso. El filósofo Friedrich Nietzsche escribió sobre lo que llamó la moralidad de rebaño, la tendencia de las sociedades a recompensar la conformidad y castigar el pensamiento independiente. En un rebaño, el individuo que cuestiona demasiado se convierte en una amenaza, no porque esté equivocado, sino porque interrumpe la unidad. Luego estaba Arthur Schopenhauer, quien observó que la mayoría de las personas está menos interesada en descubrir la verdad que en defender las opiniones que ya poseen. Una vez que una idea se convierte en parte de la identidad de alguien, desafiarla se siente como un ataque personal. Así que la mente resiste, no lógicamente, sino emocionalmente. La psicología moderna solo ha confirmado lo que estos filósofos sospechaban hace siglos. El cerebro humano está lleno de atajos cognitivos, sesgo de confirmación, razonamiento motivado, polarización grupal. Estos mecanismos filtran silenciosamente la información, permitiéndonos aceptar ideas que confirman nuestras creencias y rechazar aquellas que las amenazan. El pensamiento crítico, en otras palabras, requiere algo extremadamente antinatural. Requiere que te cuestiones a ti mismo, que dudes de tu propia tribu, que admitas que podrías estar equivocado. Y en un mundo cada vez más impulsado por la identidad, la pertenencia y la validación instantánea, ese tipo de humildad intelectual se vuelve rara. Pero hay otra capa en este problema, mucho más poderosa que el instinto tribal por sí solo, porque la sociedad moderna ha descubierto algo remarcable. Una población que deja de cuestionar es mucho más fácil de influenciar. Y una vez que los sistemas comienzan a recompensar la indignación, la simplicidad y la certeza ideológica, algo extraordinario comienza a suceder. Las sociedades enteras se alejan lentamente del pensamiento. No porque las personas sean incapaces de inteligencia, sino porque el entorno que las rodea lo desalienta silenciosamente. Y las consecuencias de ese cambio son mucho más profundas de lo que la mayoría de las personas imagina. Porque cuando el pensamiento crítico desaparece, no solo cambia la forma en que la gente discute, cambia la forma en que vive. Una vez que el pensamiento crítico comienza a desvanecerse, el cambio rara vez se siente dramático. No hay alarmas, no hay un colapso repentino de la inteligencia. En cambio, el cambio ocurre de manera silenciosa, casi invisible, entretejido en la vida cotidiana. La gente sigue hablando, sigue debatiendo, sigue sintiéndose apasionada por las ideas, pero algo esencial bajo esas conversaciones se erosiona lentamente: la capacidad de pausar y cuestionar. Una de las fuerzas más poderosas que impulsa esta transformación es algo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación, la tendencia de la mente a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme lo que ya creemos. A primera vista esto parece inofensivo. Después de todo, todos tienen opiniones. Pero cuando sistemas enteros de información comienzan a alimentar este sesgo, el efecto se vuelve mucho más peligroso. Los algoritmos aprenden lo que te gusta, te muestran más de eso, ocultan lo que lo contradice. Poco a poco, tu visión del mundo deja de ser una ventana y se convierte en un espejo. En lugar de encontrarte con ideas que te desafían, te encuentras con reflejos de tus propias creencias repetidas una y otra vez. Con el tiempo, algo extraño comienza a suceder. Tu confianza aumenta mientras tu comprensión disminuye. Esto está estrechamente relacionado con lo que los psicólogos llaman el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo en el que las personas con conocimiento limitado sobre un tema a menudo se sienten más seguras de sus conclusiones que quienes lo han estudiado profundamente. ¿Por qué?
porque la verdadera experiencia expone la complejidad. Cuanto más entiendes un tema, más ves cuánto no sabes. Pero cuando el pensamiento crítico desaparece, la complejidad se vuelve incómoda. Las personas comienzan a ansiar explicaciones simples, villanos claros y certeza absoluta. La realidad se reduce a consignas. Bien contra mal, nosotros contra ellos, correcto contra incorrecto. Y cuando millones de personas comienzan a ver el mundo a través de este lente simplificado, la sociedad misma comienza a cambiar. El discurso público se vuelve más hostil, la matización desaparece, la humildad intelectual empieza a parecer debilidad. Admitir incertidumbre se vuelve socialmente peligroso. Incluso la curiosidad comienza a desvanecerse, porque la curiosidad requiere vulnerabilidad, la disposición a decir, aún no lo sé. Pero en una cultura que premia las opiniones instantáneas y las declaraciones confiadas, la duda se vuelve un pasivo. Así que la gente deja de explorar ideas. En cambio, las defiende. Y quizá la consecuencia más disturbadora de todas es esta. Cuando una sociedad pierde su capacidad de pensamiento crítico, se vuelve increíblemente vulnerable, no solo a la desinformación, sino a la manipulación. Las narrativas se vuelven más fáciles de controlar. El miedo se esparce más rápido que la razón. Las multitudes se mueven no mediante la reflexión, sino por el impulso emocional. Y la historia ha demostrado una y otra vez lo que puede suceder cuando poblaciones enteras comienzan a reaccionar en lugar de pensar. Sin embargo, aquí yace la paradoja. La misma mente que puede caer en estas trampas también posee el poder de escapar de ellas. Pero escapar requiere algo radical. Requiere rebelión, no contra la sociedad, sino contra los hábitos más cómodos de tu propia mente. Y esa rebelión comienza con una pregunta que muy pocas personas están dispuestas a hacerse. ¿Qué pasaría si las creencias sobre las que te sientes más seguro fueran justamente las que deberías examinar más profundamente? Escapar del colapso del pensamiento crítico no comienza con discutir más fuerte. Comienza con algo mucho más difícil: aprender a dudar de uno mismo. Esta idea se siente casi antinatural. Desde la infancia, a la mayoría de las personas se les enseña a tener confianza en sus opiniones, a defender sus creencias, a mantenerse firmes de un lado de un argumento. La confianza se elogia, la certeza se recompensa. Pero los verdaderos pensadores siempre han seguido un camino diferente. El antiguo filósofo Sócrates construyó toda su filosofía alrededor de una extraña admisión: sé que no sé nada. No era una expresión de ignorancia, era una expresión de libertad intelectual. Porque en el momento en que aceptas que tu conocimiento puede ser incompleto, sucede algo poderoso. Tu mente se reabre. Comienzas a explorar en lugar de defender. Siglos después, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, Viktor Frankl, observó algo profundo sobre la libertad humana. Incluso en las condiciones más extremas, argumentaba, permanece un espacio que no puede ser arrebatado: el espacio entre estímulo y respuesta. En ese espacio reside la elección, y en esa elección yace la posibilidad de pensar diferente a la multitud. Liberarse de la estupidez colectiva no significa rechazar la sociedad, significa negarse a externalizar tu pensamiento a ella. Significa cuestionar ideas, aunque provengan de tu propio grupo, especialmente cuando provienen de tu propio grupo. Este tipo de rebelión es silenciosa, rara vez parece dramática. A menudo comienza con pequeños hábitos que parecen casi insignificantes. Hacer una pausa antes de reaccionar ante un titular emocional. Leer un artículo que contradice tus creencias en lugar de descartarlo. Hacerte una pregunta simple pero incómoda: ¿qué evidencia me demostraría que estoy equivocado? La mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta, porque una vez que lo haces, comienzas a darte cuenta de que muchas de tus creencias nunca fueron examinadas cuidadosamente. Fueron heredadas de la cultura, de la familia, de identidades políticas y de la presión invisible de pertenecer. El pensamiento independiente puede sentirse solitario al principio. El filósofo Jean-Paul Sartre
argumentó que la libertad es tanto un regalo como una carga. Cuando realmente piensas por ti mismo, ya no puedes esconderte detrás del confort de la certeza colectiva. Te vuelves responsable de tus propias conclusiones. Pero sucede algo extraordinario cuando aceptas esa responsabilidad. Tu mente se vuelve más aguda. Tu curiosidad regresa. Las ideas dejan de ser armas usadas para ganar discusiones y comienzan a ser herramientas usadas para comprender la realidad. Y lentamente, algo raro comienza a crecer de nuevo. No solo la inteligencia, sino la sabiduría. Sin embargo, incluso esta rebelión conduce a una realización más profunda, una que cambia cómo ves la sociedad, la verdad e incluso a ti mismo. Porque el descubrimiento definitivo no es simplemente que el pensamiento crítico está desapareciendo, es entender por qué tan pocas personas están dispuestas a protegerlo. Al final de este viaje, comienza a emerger una verdad extraña e inquietante. La desaparición del pensamiento crítico no es simplemente el resultado de la manipulación, la tecnología o la presión social. Esas fuerzas juegan un papel, pero la verdad más profunda es mucho más incómoda. La mayoría de las personas no pierde el pensamiento crítico, lo intercambian. Porque pensar profundamente tiene un costo. Te obliga a vivir con incertidumbre. Te obliga a admitir que el mundo es más complejo que las narrativas simples. Te obliga a cuestionar creencias que pueden haber formado tu identidad durante años. Y eso puede resultar aterrador. La certeza, en cambio, se siente segura. Proporciona claridad, pertenencia y confort emocional. Te permite ver el mundo como una batalla clara entre el bien y el mal, héroes y villanos, verdad y mentira, sin ambigüedad, sin duda dolorosa, solo respuestas. El problema es que la realidad rara vez funciona de esa manera. El escritor Aldous Huxley advirtió una vez que la mayor amenaza para la libertad no vendría solo de la opresión, sino de la disposición de las personas a aceptar ilusiones confortantes en lugar de verdades difíciles. En otras palabras, las sociedades no colapsan en estupidez colectiva porque las personas sean incapaces de inteligencia. Colapsan porque la comodidad se vuelve más valiosa que la verdad. Cuando ese cambio ocurre, pensar se vuelve peligroso. Las personas que hacen demasiadas preguntas son vistas como problemáticas. La matización se vuelve sospechosa, la complejidad resulta agotante, la simplicidad se vuelve adictiva. Y así, la mente se adapta lentamente. Deja de explorar, comienza a repetir. Pero aquí está la realización final, la que lo cambia todo. El pensamiento crítico nunca estuvo destinado a pertenecer a la multitud. Siempre ha sido una habilidad de minoría. A lo largo de la historia, cada avance significativo en el progreso humano provino de individuos dispuestos a cuestionar lo que todos los demás aceptaban como obvio. Científicos que desafiaron teorías establecidas, filósofos que confrontaron supuestos morales, escritores que expusieron verdades incómodas sobre la sociedad. Todos compartían un rasgo. Estaban dispuestos a mantenerse solos con sus pensamientos. Y esa es la silenciosa responsabilidad que recae sobre cada individuo que se niega a entregar su mente al confort de la certeza colectiva. Porque el futuro de la inteligencia no se decidirá por la cantidad de información que exista, se decidirá por cuántas personas todavía estén dispuestas a cuestionarla. Así que la verdadera pregunta ya no es si el pensamiento crítico está desapareciendo. La verdadera pregunta es mucho más personal. En un mundo que constantemente te empuja a reaccionar, repetir y conformarte, ¿elegirás pensar?